precisamente. Sí, sí. Quiero que nos cuentes un poco la relación que esta breve historia de la física tiene con tu vida, porque lo interesante de tu trayectoria es que empezaste estudiando ingeniería informática. Así es. Y después saltaste al mundo de las letras y ahí parece que te quedaste. Pero está la fuerza de la ciencia en tus textos. Cuéntanos ese tránsito de un espacio al otro y cuéntanos también cómo es que descubriste en ti el afán de la escritura. Correcto. Bueno, en realidad parte desde muy chico. Yo soy de Chincha y viví mi infancia hasta la adolescencia. Estudié en el colegio en Chincha Alta. Y en mi casa, por suerte, creo yo, había muchos libros porque mi papá era un gran lector. Entonces, había libros por todos lados y todos leían diferentes cosas, periódicos, todo lo que era texto sabía. Entonces, había desde publicidades, periódicos, libros antiguos, nuevos, y todo el mundo leía. Y entonces yo veía eso a mi alrededor y también imitaba. Entonces agarraba lo que me interesaba y ¿no? Lo leía o miraba los dibujos de repente al comienzo, ¿no? Pero nadie me decía, tienes que leer esto. Mira, toma este libro y léelo, ¿no? O sea, nadie me presionaba a leer, lo cual yo agradezco, porque quizás hubiese tenido rechazo a que te impongan, ¿no? Cuando hay imposición generalmente hay rechazo huida, del niño, ¿no? Uno no quiere que el papá lo obligue, ¿no es cierto? Entonces, por suerte, nadie me impuso nada, sino era de una forma natural. Yo empecé a leer. Entonces, habían pues libros de todo tipo, desde ciencias hasta letras, desde humanidades hasta teorías científicas. Y yo simplemente me alimentaba de eso porque era un chico más o menos tranquilo, no era de tanto salir. Y en mi casa, después de hacer mis tareas, me ponía a ver televisión o agarraba un libro, ¿no? No había internet, pues no había todavía en esas épocas tantos recursos digitales como ahora, ¿no? Entonces yo leía, básicamente. No pensaba que iba a escribir, simplemente me gustaba. ¿Y en qué momento surge la escritura? Es una buena pregunta. Yo creo que ya cuando yo me vine a Lima a estudiar una carrera, porque desgraciadamente en Chincha no había universidades en esa época. Recién ahora hay, creo, algunas facultades. Creo que está la San Juan Bautista y hay varias. Sí, hay varias ya, ¿no? Bueno, en esa época había una facultad, creo, nada más de veterinaria o algo así. Entonces, mis papás me dijeron, ¿por qué no vienes a Lima? Te quedas, hay una pensión y tú postulas, ¿no? Entonces me vine y en ese venir como que yo sentí una transición de migrante, aunque no sea tan lejos, desde la provincia, que es muy distinto a la vida en la provincia, a la capital, pues que es una metrópoli, es un monstruo de 7 cabezas, como decía con Grimes, ¿no? Y entonces el choque para mí fue duro. Porque ya desde que llegué, por ejemplo, me asaltaron nomás llegando al paradero. O sea, que yo en Chincha pues caminaba tranquilo a las 12 de la noche, ¿no? Dejábamos la puerta abierta, era otros tiempos. Al llegar acá, me recibió un ladrón, me robó todo y ya yo sentí el cambio. Eso hizo un poco que yo empezara a estar un poco a la defensiva, estar más callado, me he metido en mi mundo. Y ya empezaba a volcar de repente mis ideas, mis inquietudes, ya con mi imaginación. Lo que hacía era escribir y dibujar. O sea, hacia iba a la academia, regresaba, practicaba. Y como vivía solo en una pensión, dibujaba, leía y escribía, ¿no? Solamente por placer, porque era una forma de soltar mi creatividad. ¿Y ese era el momento previo al ingreso a la universidad? Claro, estaba recién postulando. Y entonces la universidad cambió tu vida. Sí, por supuesto. Tuve la suerte de ingresar a la Universidad Católica, que era una universidad, o no sé, hasta ahora lo es, plural en el sentido de que al comienzo tú llevas cursos de generales, ¿no? Entonces llevas diferentes ramas. Por lo tanto, si yo voy a letras, converso con gente que va a psicología, va a economía, va a antropología. Entonces tú aprendes cosas de los demás. Pero tú hiciste las generales de ciencias. Yo hice las generales de ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sabía qué quería estudiar. Simplemente yo sabía que era bueno para hacer las matemáticas, nunca tuve problemas, pero no era algo que así yo me apasionaba, simplemente no tenía problemas. Entonces dije, ¿qué estudio? Bueno, si soy bueno para los números, dije, será pues ingeniería, ¿no? Pero no sabía qué era ser un ingeniero, en verdad. O sea, no tenía idea, ¿no? En esa época. Simplemente pensé, bueno, es una carrera de números y ya está. Y me metí y entré menos mal ¿no? Con el examen difícil que era en esas épocas, ¿no? Era muy difícil, era pelear para entrar, era 1 de 10 más o menos. Ingeniería sobre todo, sí. Sí, muy peleado, ¿no? Logré entrar
Y me gustaban los cursos, ¿ya? Pero lo que no me gustaba era todo el ambiente que había alrededor. Era muy gris, muy triste, muy opaco, muy depresivo. Entonces yo a veces salía de ahí a ese mundito que todo el mundo estaba leyendo y estudiando y chancando, y me iba por el lado de letras. Por el tontódromo. Por el tontódromo conocido, ¿no? A la cafeta de letras. Y yo veía pues los chicos ahí en el césped tocando la guitarra, cantando, entre hombres y mujeres riéndose. Entonces yo quería también participar de la vida social, que no había en el otro lado, que era todo muy triste, ¿no? Uh-huh. Y entonces poco a poco me fui acercando a ese lado. Como yo ya leía, entonces tenía lecturas, podía conversar con gente de letras, de literatura. Claro, tú probablemente habías leído más que la gente de letras. De muchos de ellos probablemente, sí, ¿no? Probablemente. No sabía que Ahora, iba a... ¿en qué momento se da este proceso que determina que ganes el concurso de poesía de la universidad? Sí, bueno, fue porque tenía una novia que le gustaba lo que yo escribía, que no lo enseñaba a nadie. Simplemente escribía y leía a algunas personas, mira, estos son mis poemas, ¿no? Y yo me dijo, oye, pero está bacán, porque no hay un concurso de la universidad, para todos pueden postular. Y bueno, como que yo no me había metido nunca a la literatura tanto así. Entonces ella misma lo mecanografió, porque todavía máquina de escribir, y lo mandó al concurso. Y yo, bueno, dije, cuando ella me dijo, bueno, ya normal, no pensé que iba a ganar. Al final, gané el primer premio en poesía, a nivel de toda la universidad, sí. Estando en ciencias. Que además tú sabes que ese es un premio importante, ¿no? Sí, claro, hay escritores de ahí que yo conozco, poetas que después me han dicho que han ganado ahí. Sí. Entonces yo dije, wow, o sea, ¿qué pasó acá, no? Tampoco es que se me subieron los humos, simplemente me di cuenta que tenía un potencial que podía desarrollarlo. Y ya fui un poco tratando de alejarme del mundo de la ingeniería y me fui acercando más al mundo de las letras, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me guste la ciencia. No, claro que... O sea, me apasiona, ¿no? Este libro es una evidencia de ese apasionamiento. Por supuesto. Ahora, convertir un apasionamiento por la ciencia en un reto. Un texto literario es un reto. ¿Cómo asumir